Bienvenidos a todos los que se conectan por esta plataforma. Esta charla forma parte de un ciclo de charlas de patologías quirúrgicas manejadas en clínica alemana. Para este tema, hoy conversaremos con los doctores Felipe Novoa y el doctor Manuel Morales. Tenemos dentro de nuestra plataforma un chat en el cual ustedes pueden registrar todas sus preguntas y sus dudas, y después de nuestras presentaciones dejaremos muchos minutos y mucho tiempo para conversar acerca de este tema. A continuación, dejo con usted al doctor Felipe Novoa. Hola Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haberse conectado y estar presente en esta charla. La idea de hoy día es ir conversando ciertas cosas de la patología de dolor de lumbago, dolor lumbar y la hernia lumbar y su tratamiento. Bueno, yo soy Felipe Novoa, soy cirujano de columna, soy traumatólogo, soy parte de la unidad de columna de la clínica y fuimos invitados aquí para poder compartir con ustedes nuestra experiencia y lo que nosotros creemos que es importante en este tema. Los temas a tratar hoy día son el cuadro clínico, tanto del dolor lumbar como una hernia lumbar, el manejo invasivo pero no quirúrgico, que lo va a comentar el doctor Vallejo, el manejo quirúrgico, el doctor Morales, y después vamos a hablar unas palabras de rehabilitación y nuestro sistema de entrenamiento y rehabilitación con respecto a Alemana Sport. En cuanto a la terminología, es importante diferenciar el lumbago de la ciática. El lumbago es el típico dolor lumbar que los pacientes presentan en la parte baja de la espalda, pero que no se irradia hacia las piernas. La ciática, en cambio, tenemos el dolor irradiado a los miembros inferiores con distribuciones de una raíz lumbar. Por lo tanto, es importante cuando uno conversa con el paciente y determina por dónde va el dolor lumbar, es que esta ciática que baja específicamente por algunos como caminos que bajan hacia la pierna. Y uno sabe, discutiendo con el paciente y examinándolo, si la raíz afectada es S1, L4, L5 o L3. Entonces es súper importante diferenciarlo, ya que el dolor lumbar con respecto a la ciática tienen distintos orígenes del dolor. Al menos el 30% de la población en general padece una lumbociática en algún momento de su vida. Y es importante que el 85% de esto se define o está causada por una hernia en núcleo pulposo. Y generalmente se manifiesta como dolor lumbar, generalmente en un principio, y después comienza la irradiación que ya les expliqué recién. Aquí un poquito para describir qué es lo que es la hernia. Este es el disco, que en su interior, no sé si se acuerdan algunos que comían algunos chicles que tenían un contenido más licuoso dentro, y eso finalmente lo que es el centro del disco, que finalmente comienza a tener problemas en su periferia y se rompe, y lo que ocurre finalmente es que esta hernia que sale hacia atrás afecta un nervio, y eso es un conflicto de espacio entre esta hernia y un nervio. Generalmente, si es que este hernia sale hacia atrás, no toca el nervio o está cerca de un nervio pero no lo toca, generalmente no se produce una lumbociática, y en ese caso los pacientes muchas veces tienen una hernia. ¿Y qué te duele? La espalda. Ahí empieza la disquisición. Lo importante cuando uno tiene una hernia, y las hernias que finalmente vamos a hablar de que si requieren algún tipo de tratamiento, ya sea invasivo o no invasivo, son las hernias que que tienen algún fenómeno compresivo. Y aquí la causa del dolor no está exactamente la determinación de por qué ocurre, pero sí es importante, como les dije ya recién, que hay pacientes que tienen hernias que no tienen síntomas, y esos son la mayoría de los pacientes. Y como les expliqué recién, es el factor compresivo, y cuando ocurre la hernia, en ese momento también entra a un espacio que no le corresponde. Cuando por ejemplo, cuando uno se pincha una espina en la mano, esa espina se inflama, y aquí ocurre lo mismo. Entonces hay un fenómeno inflamatorio y compresivo que son los que vamos a tratar, ya sea desde el punto de vista médico, algunas infiltraciones como ahora el doctor Vallejo y después el doctor Morales con la parte quirúrgica. Cosa importante, que hay que tener paciencia, y yo siempre le digo a los pacientes en este caso que hay que tratar de ser paciente, que el 80% se cura con el tratamiento médico. ¿Qué hablamos de tratamiento médico? Los medicamentos, el reposo y la kinesiología, ojalá hecha por un equipo de columna, que es sumamente importante. Entonces, desde el punto de vista general es eso. La idea ahora es darle el pase al doctor Vallejo para que nos cuente un poco cuáles son las alternativas cuando uno falla un poco en el tratamiento médico, qué hacer antes de llegar al doctor Morales con la parte quirúrgica. Rodrigo, por favor. Gracias, Felipe. A continuación, entonces, vamos a ver, después de que ya estamos embarcados en nuestro tratamiento médico, quizás no está resultando tanto como debiera o continuamos con mucho dolor. ¿Qué hacer en este caso?
En este caso voy a hablarles de las técnicas de infiltración y percutánea, o sea, solamente a través de una punción o un pequeño trocar para actuar a nivel del dolor lumbar. Voy a referirme al bloqueo de las articulaciones facetarias, o conocido como el bloqueo facetario, a los bloqueos epidurales, a las infiltraciones perirradiculares y algunas técnicas de tratamiento del dolor discal, o sea que solamente el disco es el que está doliendo. En esta imagen podemos ver una columna con el sacro y la columna lumbar mirado desde posterior, y la articulación facetaria es esta articulación que se encuentra aquí, que es la articulación posterior entre una vértebra y otra, la cual tiene inervación y ramos nerviosos que transmiten el dolor. Por tanto, también es una estructura de la columna lumbar que puede inflamarse y provocar dolor. En esta visión de lado de la columna lumbar, acá tenemos el disco, que obviamente cuando uno es joven tiene un disco alto, sin mucha patología degenerativa, y con la edad a todos se va disminuyendo la altura de este disco, empiezan a aparecer los elementos de artrosis, de osteofitos o prolongaciones óseas en las vértebras, y empieza a haber una sobrecarga a nivel de la faceta. Y como la columna es una estructura móvil, tenemos que recordar que pasamos de flexión a extensión o posición de pie, hay ejes de rotación y fuerzas que van cambiando en el sentido del eje que se aplica a través de la columna, por lo tanto hay inflamaciones acentuadas por posiciones de estrés mantenido, la gente que trabaja sentado todo el día, en fin, hay una serie de posiciones que aumentan la sobrecarga tanto a nivel del disco como a nivel de la articulación facetaria. ¿Cuál es la clínica del dolor lumbar cuando está inflamada la faceta? En general, podemos ver que este dolor se agrava cuando hiperextiendo la columna con una extensión dorsal en mecanismos de rotación a uno u otro lado y disminuye levemente cuando hago una actitud de flexión. Por supuesto, si la articulación está muy inflamada va a doler igual, pero disminuye algo la intensidad del dolor. Al examen físico se va a ver que hay una sensibilidad a la palpación profunda sobre la articulación en la región lumbar y puede existir cierta limitación a la movilidad, especialmente en los giros. También, según el nivel de articulación que esté inflamado, puede tener un dolor referido y irradiado. O sea, puede haber una representación de este dolor en alguna parte de la pierna, pero es un dolor mucho más suave y mucho más leve que el típico dolor ciático, en el cual lo que predomina es el dolor hacia la extremidad inferior. ¿Qué es lo que es el bloqueo facetario o de la articulación psicopofisiaria? Es inyectar un anestésico o corticoide que se puede inyectar directamente en la articulación. Por supuesto, como el volumen de esa articulación tolera muy poco volumen de líquido, en general es menos utilizado. Y también inyectar anestesia o corticoide en el ramo del nervio medial de la raíz que va dirigido a la articulación. O sea, lo que estoy buscando ahí es anestesiar o dejar que disminuya la acción de este nervio que transmite el dolor de la articulación inflamada. En esta imagen tenemos una visión de columna lumbar oblicua y mirada desde arriba, en el cual estamos viendo que este es el saco dural, en el interior va la médula, esta es la parte anterior de la columna vertebral, esta es la parte posterior de la columna lumbar, lo que se puede palpar en la espalda, y sale la raíz en cada nivel y esto da un ramo dorsal, el cual da un ramo medial que va a la articulación. Lo que nosotros buscamos con este bloqueo es anestesiar este ramo, el que entrega la información de que me está inflamada la articulación facetaria y me está causando el dolor, para disminuir la molestia o el síntoma. ¿Cuáles son las indicaciones de realizar un bloqueo facetario? Cuando tengo algún dolor paravertebral mantenido y con sensibilidad a la palpación profunda, cuando hay un elemento de dolor referido, ya sea a la zona de la piel lumbar o muy levemente a la zona de la extremidad inferior, pero que no sea una ciática, que hay una disminución de la movilidad en rango en los giros en esa área lumbar, que se me agrave el dolor cuando me hiperextiendo o efectúo movimiento de rotación y al mantener posición sentado o mantenido. Y dentro del dolor y mis molestias no tiene que haber un déficit radicular neurológico. O sea, me refiero a que no tiene que haber una falta de fuerza importante en algún músculo de la pierna, porque en ese caso hay que pensar que la causa posible del dolor es la compresión del nervio, de la raíz, y no la inflamación de la articulación lumbar. Y también necesito que cuando hago estudios de imágenes en resonancia o escáner hayan signos que sugieran que hay una sobrecarga de las articulaciones, ya sea escoliosis, osteoporosis, gente que tiene fracturas en la columna previa que sobrecargan la columna, o tener un componente muy importante de artritis a nivel de la faceta. También existe la infiltración peridural, que aquí lo que buscamos es otro efecto. En esta imagen vemos una visión lateral de la columna lumbar,
acá atrás está la piel, esto representa la aguja o trocar que se está introduciendo en la piel, y lo que yo busco es inyectar un anestésico o un antiinflamatorio debajo de los ligamentos de la columna, pero por fuera del saco donde están los nervios, y en este espacio que está por fuera de la dura madre, que se llama espacio epidural, inyectar el corticoide o el anestésico para que el nervio que está doliendo o inflamado dé menos síntomas y menos molestia. Este tipo de infiltración se puede realizar sola cuando hay una ciática o un dolor del nervio muy importante, o también se puede realizar junto con un bloqueo facetario para disminuir por una parte las articulaciones y por otra parte disminuir el dolor del nervio inflamado. Ahora, ¿qué pasa si la faceta se vuelve a inflamar? O sea, estoy bien, respondo con este inflamatorio y el corticoide, hago mi plan de rehabilitación, mejoro mi musculatura, bajo de peso y todos aquellos factores que me recomendó el médico que hiciera, y estoy repitiendo crisis muy frecuentes de inflamación de la faceta. En este caso se puede evaluar realizar técnicas de radiofrecuencia. Estas son técnicas también a través de una aguja por la piel, pero ahora lo que yo aplico es corriente, ya sea para aplicar una corriente con una leve elevación de temperatura y alto voltaje en el nervio para tratar de que duela menos en un efecto más prolongado, mucho más allá del corticoide. O hacer radiofrecuencia lesional, que consiste en aplicar una corriente a alta temperatura para lesionar el nervio de la faceta para que no transmita el dolor por un tiempo largo. Y con esto puedo tener efecto fácil de 1 año o 2 años de disminución del dolor. ¿Qué hacemos si ya me traté la faceta, no era ese dolor y sigo con un dolor de fondo que varía con la carga, y más encima se sospecha que el dolor que yo tengo no es por la faceta, sino que es por el disco? El disco me está molestando. Pero aquí es bien importante diferenciarlo de lo que es una hernia. Hernia es el aumento de volumen muy importante por falla en los ligamentos, de lo cual nos va a conversar el doctor Morales en unos minutos. Yo me refiero a un dolor en que el disco está un poco alterado, lo suficiente para provocar dolor, pero no es una hernia que necesita una operación. Para eso existen técnicas de tratamiento de este dolor. ¿Y cómo puedo pensar que es un dolor del disco más que de la faceta? Que en general, cuando veo que los síntomas no mejoran con el tratamiento farmacológico y el plan de rehabilitación y mejorar la musculatura, y que el dolor más importante siempre es lumbar más que el dolor hacia la extremidad inferior, y este dolor empeora al aumentar la carga, ya sea en posición sentado o de pie, y al acostarme, en general se refiere a la posición de cúbito lateral, o sea, acostado de lado en posición fetal, tiende a disminuir o a veces desaparecer el dolor. Eso hace pensar que es un poco más causa de dolor del disco más que de la faceta. Y los exámenes de imagen, por supuesto, muestran que tengo algún daño a nivel discal. En este caso se puede aplicar un tratamiento, pero esta vez ya no va a la faceta, que era la articulación de acá atrás, sino que va un tratamiento directamente al disco. Este es un tratamiento de nucleoplastía, en el cual se inyecta un electrodo en el disco que aplica temperatura, buscando deshidratar y disminuir el volumen de este núcleo pulposo, este núcleo líquido que le habló el doctor Novoa, para disminuir la presión a nivel de los ligamentos, y también tiene efecto a nivel de las fibras nerviosas patológicas que se ponen en los bordes y hay menos dolor discal. Y esta otra alternativa, que es aplicando radiofrecuencia, que se puede usar acceso bilateral, en el cual se punciona el disco, no la faceta, por eso se ve en la visión lateral que esta aguja llega hasta adelante, hasta el disco, y ahí se aplica radiofrecuencia para disminuir la generación del dolor a nivel de esta estructura. A continuación, dejo con ustedes al doctor Morales para hablar del tratamiento de la hernia lumbar. Vamos a hablar de la cirugía de la hernia discal lumbar. Como patología, evidentemente que todas las personas que pudieran tener una hernia, evidentemente que es muy poco probable que todos quieran llegar rápidamente a una cirugía, por lo tanto los tratamientos médicos e invasivos no quirúrgicos están siempre indicados previamente antes de pensar en una cirugía, excepto en algunas situaciones especiales que vamos a conversar. El objetivo de la cirugía no es mejorar la enfermedad discal. La enfermedad del disco intervertebral y el daño de los ligamentos que provocan la aparición de una hernia no es tratable desde el punto de vista de la cirugía que busca tratar la hernia. El objetivo de la cirugía es liberar la presión que ejerce esta hernia sobre el nervio que está comprimido.
Y para liberar la presión existen numerosas técnicas. ¿Cuándo operar una hernia? Indudablemente cuando hay una falla del tratamiento médico, y como dijo el doctor Novoa, los pacientes tienen que tener paciencia, efectivamente, puesto que luego de un tiempo prudente de tratamiento, la mayoría de los enfermos responde positivamente a este tratamiento con disminución tanto del dolor como de las posibles alteraciones neurológicas que inicialmente pudieran haber tenido. También se indica cirugía cuando el dolor es invalidante y provoca una alteración significativa de la vida del enfermo y que no responde rápidamente a tratamiento médico. O bien, cuando hay algunas alteraciones más graves que requieren de cirugía más pronta y que no necesariamente se indica cirugía luego del periodo de espera para el éxito del tratamiento médico. Esto es lo que se denomina un síndrome de Caudequina, que le entrega lo que se denomina las banderas rojas o signos de alarma ante la presencia de una lumbociática secundaria a una hernia. Cuando hay un cuadro doloroso lumbar muy importante con dolor radicular, ya sea uni o bilateral, cuando hay compromiso de más de una raíz nerviosa, cuando hay un déficit neurológico motor grave, ya sea brusco o rápidamente progresivo, y más aún cuando existen síntomas de retención urinaria, incontinencia fecal o disminución del tono esfinteriano, o bien una sensación de adormecimiento en la zona genital llamada anestesia en silla de montar. Estas últimas sintomatologías le dan características de cirugía de urgencia ante la compresión neural. Existen varios tipos de cirugía para tratar una hernia. La gente le tiene mucho temor al tema quirúrgico por básicamente lo que se denomina el antecedente de la cirugía clásica de HNP lumbar, que hoy en día está en desuso, dando paso a técnicas modernas, ya sea microquirúrgicas o endoscópicas. Les voy a hablar un poco de la técnica clásica y de las otras técnicas para efectos de comparación. El tipo de cirugía, ya sea microquirúrgica, es como su nombre lo indica, es una cirugía que se realiza bajo visión microscópica. El microscopio es un instrumento quirúrgico, así como lo es un bisturí o como es una pinza, que permite magnificar la visión del cirujano hasta 30 o 40 veces, dependiendo de lo que necesite. Es una técnica que se hace con anestesia general. Dependiendo de las características del paciente, la cirugía puede realizarse en situación ambulatoria o con hospitalización abreviada de un día. La deambulación también depende del tipo de paciente, del tipo de hernia, pero es posible levantar al enfermo a las 6 horas post cirugía, de manera de poder iniciar la deambulación precoz. Y es una cirugía que requiere un reposo relativo durante la primera semana, principalmente por cuidados de la herida y por el fenómeno inflamatorio postquirúrgico. Los pacientes van a una terapia de rehabilitación precoz también. Para este efecto, para poder llegar a la zona donde está la hernia, se utilizan algunos instrumentos que permiten separar los tejidos para llegar al lugar, cuyo diámetro varía entre los 10 y los 30 milímetros. La microcirugía tubular es otro tipo de técnica que también utiliza el microscopio y sus características son bastante similares a lo que es la cirugía microquirúrgica sin tubos, sino que con separadores, pero aquí podemos ver que existen estos tipos de separadores que son separadores tubulares que permiten acceder directamente a la zona donde necesita ser extirpada la hernia. Sus diámetros varían también entre los 18 y los 26 milímetros y las características generales de anestesia general, hospitalización ambulatoria o acortada
y deambulación, y las características de los cuidados postoperatorios son exactamente los mismos que la microcirugía. La cirugía endoscópica, por otro lado, es una técnica que está desarrollada en muchos centros. La gran diferencia es que esta técnica utiliza efectivamente un endoscopio para llegar a la zona de la hernia. Y su diámetro externo, vale decir, la incisión que se realiza para llegar a la piel, debe permitir insertar el endoscopio con facilidad. De manera que la principal diferencia entre este tipo de técnica es el tamaño de la cicatriz, el cual es alrededor de la mitad del tamaño de la cicatriz o del acceso quirúrgico de las otras dos técnicas. En términos generales, puede hacerse con anestesia general y en algunos casos especiales con anestesia local más sedación. También puede ser realizada en forma ambulatoria o bien en hospitalización acortada. El paciente se le insta a deambular en un periodo que va desde las 3 a las 6 horas post cirugía, y en relación al reposo durante la primera semana por los cuidados de la herida y por la inflamación postoperatoria son exactamente iguales a las técnicas previamente descritas. Aquí esta es una forma de comparación. A la izquierda tenemos la técnica clásica antigua que ya está en desuso. Esta no, es muy difícil encontrar que un neurocirujano o un traumatólogo de columna utilicen esta técnica solo para operar hernia. Y vemos en azul que el área que se exponía de la columna era un área bastante grande para alcanzar una lesión pequeña como es la que está representada en rojo, que es la hernia. Esto se hacía porque inicialmente no existían los métodos de aumentación de la visión que provoca el microscopio, o las lupas modernas que pueden alcanzar hasta 6 veces la magnificación del ojo normal. El tamaño de la incisión variaba entre unos 6 a 7 centímetros, era una cirugía bastante agresiva desde el punto de vista del acceso. Las nuevas técnicas microscópicas han disminuido significativamente el tamaño de este acceso, tanto la tubular como la técnica microscópica, en que el tamaño de la incisión que está ahí en naranjo alcanza de los 10 a los 30 milímetros. Como ven, en azul marcamos el acceso a la zona donde está la patología, que es aproximadamente de unos 10 a 12 milímetros. Y en las técnicas endoscópicas, si ustedes se fijan, el acceso profundo es exactamente igual que la técnica microquirúrgica. Lo que varía es el tamaño de la incisión. Acá tenemos un cuadro comparativo de las distintas técnicas. Pongo a la izquierda nuevamente la técnica clásica. Les insisto que es una técnica que está en desuso, para que vean las ventajas que la cirugía moderna ha otorgado a esta patología. Las principales diferencias son que los días de hospitalización han disminuido en forma significativa, entre 4 a 5 días, que era lo habitual en una técnica clásica, a hacer pacientes ambulatorios o con hospitalización acortada. La movilización hoy en día se tiende a la movilización precoz del enfermo. Antes los enfermos estaban en cama, después en su casa sin moverse. La recuperación a los 3 meses en la técnica clásica era bastante pobre, puesto que el acceso quirúrgico era bastante traumático, a diferencia de los accesos modernos, que la recuperación a los 3 meses es excelente. Existen algunas diferencias en relación a la recuperación a los 3 meses en relación a la técnica endoscópica, por una discreta menor molestia a nivel lumbar, puesto que efectivamente el daño tisular, el daño de los tejidos, es un poco menor. Pero a mediano y a largo plazo, la recuperación a los 6 y 12 meses, tanto para la técnica microquirúrgica como para la técnica endoscópica, son bastante similares. La tasa de complicaciones de ambas cirugías es bastante baja, y los buenos resultados alcanzan a más del 90-96% de los pacientes. Entiéndase buenos resultados como disminución del dolor radicular y del daño neurológico que provoca la compresión de la hernia sobre las estructuras neurales.
¿Qué esperar en el posoperatorio precoz? Los pacientes se les indica reposo relativo, no tienen por qué estar acostados durante la primera semana, pero sí tienen que evitar la posición sentado durante periodos prolongados. Se usan medicamentos antiinflamatorios y relajantes musculares durante la primera semana y después solamente en caso de necesidad. Los puntos se retiran en la herida dependiendo de la técnica entre los 10 y los 15 días postquirúrgicos. Se inicia el programa de rehabilitación en forma precoz y la recuperación funcional va a depender mucho de la actividad, las patologías concomitantes y las características de cada enfermo. El reintegro laboral también depende de la actividad. Hay enfermos que son capaces de reintegrarse a su actividad laboral ya a la semana de estar operados y hay otros que, evidentemente, que por sus características y condiciones personales demoran hasta un mes, 2 meses eventualmente, dependiendo principalmente de si realizan trabajo de esfuerzo o no. En el posoperatorio tardío, el objetivo es el fortalecimiento muscular, la baja de peso, la estabilización lumbar dinámica, mucha terapia de rehabilitación, corrección de malos hábitos y el deporte va a variar dependiendo de algunas recomendaciones. Los deportes recomendados para disminuir el daño de la columna a largo plazo son la natación, el pilates, el yoga, aquellos ejercicios aeróbicos sin impacto y la bicicleta. Existen algunos deportes que se indican con precaución y que deben ser realizados posterior a una rehabilitación integral bien llevada, con algunas restricciones, y ahí tenemos el fútbol, el tenis, el crossfit, las pesas, el running, que son deportes de mucho mayor impacto a nivel de la columna y que por ende tienen más riesgo de presentar complicaciones tardías como recidivas de hernias o dolor lumbar crónico. Eso es. Que Felipe nos va a mostrar nuestro centro de rehabilitación y tratamiento Alemán Sport. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, como ya hemos hablado un poquito de todo lo que es tanto los pacientes que se operaron o los que no se operaron y requieren una rehabilitación, ya sea de su patología lumbar. Como yo siempre le digo a los pacientes, el 80% de las hernias se curan con ejercicio. Y para mí el gran tratamiento del dolor lumbar es 100% el ejercicio y la actividad física. Si los pacientes no hacen actividad física y no están dispuestos a bajar la cantidad de peso que subimos todos durante la pandemia, contrarrestar este sedentarismo obligado que tuvimos frente a estar encerrados en nuestras casas, es por eso que nosotros tenemos este centro, que es la Alemana Sport, que queda en la Alemana de la ESA. Acá pueden ver el acceso. Acá adentro son las máquinas cuando estaban todo montado pre-COVID, por lo tanto había mucha cercanía de todas las máquinas, todo el tema. Pero a medida que hemos ido avanzando con el COVID y abriéndonos los espacios, acá pueden ver la restricción de lugares. Esta es la zona de rehabilitación de los pacientes, es bastante grande. También está la pista recortante, la usamos también para poder rehabilitar a los pacientes. También súper delimitado, todos los kinesiólogos y los preparadores físicos que tenemos trabajando están altamente capacitados y se usan todas las precauciones actualmente para poder manejar el tema del COVID. Una cosa importante es, bueno, la rehabilitación de los pacientes, usando todos los tipos de implementos. Ahí alguien en el chat preguntó si existía algún plan específico para los pacientes que tenían un poco de alza de peso, un poco de dolor lumbar, hernia. Exactamente, tenemos planes específicos donde se evalúan los pacientes y dentro de la esfera de la Alemana Sport se van dividiendo y especificando según patología. Una cosa importante que también tiene un espacio físico gigante, la verdad. Aquí pueden ver la zona exterior donde hay un pasto también sumamente delimitado. Actualmente por el calor se instalaron unas carpas. Y otro punto importante es que también está al lado, esta cancha, si se fijan el porte de esa camioneta, es una cancha que va a tener una pista recortante de 240, creo, 230 metros de largo, y además una cancha de pasto adentro, de pasto sintético, para poder hacer rehabilitación también al aire libre. Entonces esto
es un punto importante que estamos generando en la clínica, estamos generando este punto de rehabilitación, cosa importante que también tenemos cosas al aire libre, producto del COVID, que es un gran paso. Entonces, por lo tanto, lo que yo les decía, la rehabilitación es sumamente importante, tanto los pacientes que se operaron como los que no se operaron, y claramente aquí tenemos un espacio enorme, donde está el estacionamiento al lado, sumamente cómodo. Quizá uno se demora un poco más en llegar al lugar, pero la verdad que estando ahí, está todo al lado, no tienen que tomar ascensores, no tienen que, generalmente es muy, muy cómodo para los pacientes. Cuando los pacientes van a consultar a la Alemana Sport, los pacientes quedan encantados. Así que ahí ya respondimos una de las preguntas, Rodrigo.